Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy, dice el Señor. Te pedimos, Señor, que la lluvia de tu palabra caiga sobre nuestras vidas, que limpie nuestros corazones, que nos enseñe a dar la vida por el otro como tú lo has hecho, Señor. Esta parábola nos recuerda la actitud incondicional de nuestro Dios, que está siempre volcado hacia la humanidad, siempre ofreciéndonos una luz, una palabra, su palabra, de manera constante, todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la actitud de nuestro Dios con nosotros, y nosotros estamos seguros de eso, muy seguros, tan seguros que a veces jugamos con ese don incomparable. Pero todo lo que se vuelca del cielo hacia la tierra, tiene que haber desde la tierra hacia el cielo una respuesta. Si Dios habla, al hombre le toca escuchar, abrir su corazón, su oído, hacerse receptivo a eso que Dios le quiere dar, que para nosotros es vida eterna, salud con mayúsculas, vida con mayúsculas. Esta respuesta de escuchar, siempre suelo decir que hay una diferencia entre oír y escuchar. Uno puede oír muchos ruidos y muchas cosas y sin embargo no las hace propias. Escuchar significa oír, entender, comprender, asimilar, hacer lo propio, y al hacer lo propio, practicarlo, es decir, obedecer, llevarlo a la práctica, ¿no? El oír simplemente es un ruido. Es como cuando uno le dice a un niño, no toques, y el niño toca. Le decís de vuelta, no toques, y toca. Le decís, no toque, y toca. ¿Oyó o no oyó el mensaje? Sí, lo oyó. ¿Pero lo escuchó? No. Porque no lo comprendió, no lo asimiló, no lo hizo propio y no obedeció. Nuestra vocación está llamada a escuchar, no a oír. Y ese es nuestro gran desafío, que se enraiza en nuestra libertad, en nuestro libre albedrío. Por lo tanto, no es solamente una cuestión de aptitud para escuchar, de tener capacidades, sino de actitud. Y allí no se salva nadie. Es decir, todos tenemos responsabilidad en nuestro libre albedrío, en nuestra libertad, en la actitud de abrirnos, de hacer propia esa palabra que Dios nos ofrece. En el Evangelio se nos muestra distintas maneras, distintos recipientes, distintas actitudes que el ser humano tiene frente a la palabra de Dios, frente a ese Dios que habla constantemente en el corazón, en los hermanos y en la vida. Y esa actitud está íntimamente relacionada con nuestro estilo de vida. No es una improvisación. Según sea nuestra manera de vivir, así va a ser nuestra actitud frente a la escucha de la palabra, ¿o no? Por eso muestra distintas maneras de recepción de esa palabra, de las cuales una vale la pena, según Dios. Dice el Evangelio, el sembrador salió a sembrar, al esparcir la semilla, algunas cayeron al borde del camino. Al borde del camino
nos recuerda, nos referencia, usando un lenguaje nuestro, a aquel que está en la otra cuadra, digamos, en la vereda de enfrente. Aquel que no está en un camino, no está en el camino, como se entiende en el Evangelio. Dicho de otra forma, podríamos decir, es el necio. El necio es aquella actitud de la indiferencia. No le importa nada, no le interesa nada. No le importa lo que piensa Dios, no le importa los valores, no le importa lo que piensan los demás. Al necio, por un lado, es impermeable a lo que le rodea y por otro lado es hipersensible para lo que él piensa y siente. Por eso se habla de un subjetivismo también para el necio. Soy indiferente a lo que piensa Dios, soy indiferente a lo que piensan los demás, soy indiferente a lo que me rodea, siempre y cuando me sirva para algo. Cuando me sirve para algo, entonces es súper valioso. Cuando lo puedo utilizar, por eso también la otra característica propia del necio es el egocentrismo y el utilitarismo. Utiliza a las personas y a las cosas en función de uno mismo. Y también cuando alguien no coincide con su esquema, con su individualismo exacerbado, con su egocentrismo impermeable, entonces aparece también la otra actitud, que es la hostilidad. Es hostil a los valores, es hostil a... Si está metiendo la mano en la lata y eso es útil y válido para él, entonces cuando alguien le cuestiona hay guerra. Este es el que está... la semilla cae en un corazón lleno de sí mismo, de ruidos, de cosas, de egocentrismo, de individualismo, de indiferencia, o como quisiéramos, de utilitarismo, es decir, que utiliza a las personas y a las cosas. No hay espacio, por eso la semilla, no hay espacio en este corazón, por eso la semilla cae fuera del camino y fácilmente la arrebata el maligno, el problema del mal en el mundo. La segunda actitud de la que nos habla el Evangelio y que está relacionado, no perdamos la referencia, con el estilo de vida, con la manera de vivir, es la que cae en un terreno pedregoso, donde no hay mucha tierra. Esto nos referencia, nos hace relación a aquella persona, a aquel tipo de actitud de poca profundidad, la superficialidad, la frivolidad, el vivir fuera de sí, sin interioridad, sin introspección, sin capacidad de volver hacia el corazón y reflexionar sobre la vida. Es esa clase de persona que vive el carpe diem de los romanos, el aquí y el ahora. Esto es lo que importa, comamos y bebamos que mañana moriremos. Acá, en esta tierra, esto es lo que vale. Una manera de vivir, un estilo de vivir. O si quieren, desde el punto de vista religioso, una religiosidad estribada en lo institucional, en lo meramente jerárquico, en una religiosidad socializada, donde no importa la profundidad y la calidad de las actitudes, sino que importa la figuración, la forma, el folclore, la ornamentación, todo lo que le rodea. Como Jesús, que criticaba tanto a los escribas y fariseos en su estilo. También en terreno pedregoso se refiere, y Jesús lo dice, a las preocupaciones de la vida. Nosotros diríamos hoy en día al estrés. La persona que vive estresada. ¿Por qué? Porque está demasiado metida en una forma
de vivir sin valores, sin profundidad, sin calidad, sin corazón. La tercera, dice el Evangelio, otras semillas de la palabra cayeron entre espinas. Estas al crecer las ahogaron. Esto nos recuerda a la actitud, al estilo de vida de la ambigüedad. La ambigüedad psicológica, la ambigüedad moral, la ambigüedad espiritual. La ambigüedad es el tema, el trasfondo de la actitud de nuestro tiempo, de nuestra cultura. Es sí y no al mismo tiempo. Eso está expresado muy bien con la crisis de la identidad sexual que nosotros vemos, ¿no? Es sí y no, no y sí al mismo tiempo. Y uno no sabe si es sí o no o sí. Y Jesús era bien claro, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Es decir, que vos estés bien definido de qué lado estás, hacia dónde, hacia qué lado de la línea de la vida o de la muerte inclinás tu historia y tu persona. Te tenés que jugar. La ambigüedad es de alguna forma la expresión de esto que habla entre espinas. También esta coexistencia entre la semilla del reino y las espinas habla de la filosofía de este mundo, de la manera de pensar de este mundo, que es la ley de la jungla, por un lado. Y no solo la ley de la jungla, sino la magnificación del tener, del dinero, la magnificación del placer y de las emociones, a cuenta y riesgo de todo y por encima de todo como prioridad existencial. Y el poder, por supuesto, es decir, la autosuficiencia, la emancipación de todo, magnificando las propias aptitudes y la tenencia y la manipulación de las cosas como si uno fuera Dios de esta existencia, de nuestra existencia. Finalmente, con esto termino. Dice el Evangelio, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Y hay tierra buena, que puede dar mucho fruto. Y nos preguntamos, ¿qué significa la tierra buena? El trasfondo de actitud, del estilo de vida que permite que la semilla del reino, la palabra de Dios, nos eleve y nos haga crecer en el camino de la vida, en los valores que Jesús nos enseñó. Esto significa, o está expresado quizás en una palabrita que es común a todos, que es la gente de buena voluntad. Cuando decimos gente de buena voluntad, incluimos la actitud de buena intención en lo que uno hace. Buena intención está referido especialmente a una intención única. Intención única es que si uno va a hacer algo, lo hace de una manera unívoca, no múltiple, no con doble intención, no con intención múltiple. Esto muchas veces queda expresado en las actitudes o en las acciones de nuestros políticos, ¿no? De algunos políticos, no todos, en los cuales hacen una obra buena. Esa obra buena, en realidad, si uno la mira de cerca y la sondea, se da cuenta de que sí, puede ser una obra buena, pero que tenía más de una intención: conquistar votos, sacar provecho, ventaja, prerrogativa de tal o cual situación. Cuando hablamos de buena intención, estamos hablando de intención única, por lo menos de manera preponderante. Y que esa intención vaya unificada y no repartida entre tantas otras intenciones que no son tan buenas cuando son dobles o múltiples. Y también no basta la buena intención para ser una persona de buena voluntad, donde la tierra se hace fértil y tiene calidad para la semilla, y esa es nuestra tarea, sino que tiene que aparecer el esfuerzo voluntario. Tenemos que demostrar, porque el infierno también está lleno de buenas intenciones.
No basta la buena intención, aun cuando sea unívoca, tiene que manifestarse en hechos, en el intento, en el esfuerzo, en el combate, en la lucha, de tratar de vivir esa buena intención. Y esos son los afligidos del Evangelio, que hablan las bienaventuranzas, que hablamos unos días atrás. Cuando se junta la buena intención unívoca y la buena voluntad esforzada, a pesar y a través de las caídas y de los defectos, entonces se da a luz la buena tierra, para que la semilla pueda germinar. Esa es tarea nuestra, no es tarea de Dios, o mejor dicho, es de Dios en nosotros, pero es responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que preparar esta tierra para que la semilla pueda dar fruto en nuestro corazón. Según sea nuestra diligencia y nuestra actitud en el estilo de vida que elegimos, así entonces podremos tener parte en un, como dice el Evangelio, en un 100%, en un 60%, en un 30%. Dios quiera que encuentre en cada uno de nuestros corazones y en nuestra historia, en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de vivir, en nuestra actitud, encuentre la tierra verdadera, la buena tierra que Dios espera de nosotros, que nos dio al crearnos y que quiere fecundarla y hacerla semejante a su Hijo.